Entonces damos comienzo al tema de artritis infecciosas, donde vamos a hablar sobre todo de lo que es la artritis séptica, que vamos a indicar como concepto, como definición. La artritis séptica se caracteriza por la invasión del espacio articular por agentes de microorganismos, diversos tipos de microorganismos, que van a ocasionar un proceso inflamatorio a nivel articular y, como les decía previamente, acompañado de la tétrada de Celsius. De todos los agentes microbianos que puedan ser causa de la artritis séptica, el más común es el Staphylococcus aureus. Más o menos podemos hablar de un 90% de los casos de artritis séptica donde el agente etiológico principal será el Staphylococcus aureus. Otro porcentaje mucho menor estará determinado por otro tipo de agentes microbianos. Pero el Staphylococcus aureus es el principal. Este dato es muy importante al momento de plantearnos el tratamiento, porque ya debemos identificar grupos farmacológicos que actúen sobre el Staphylococcus aureus. La epidemiología de la artritis séptica nos indica que esta enfermedad es más frecuente en la infancia. Y realmente en los casos de pediatría se observa con mucho mayor frecuencia la artritis séptica en relación a la edad adulta. Pero eso no significa de que los pacientes adultos no puedan llegar a presentar esta enfermedad. En el ámbito pediátrico, el grupo etario de 2 a 6 años es el que está más relacionado con los casos de artritis infecciosa. Más frecuente la patología en varones que en mujeres, con una relación de 2 a 1. Y con mayor frecuencia se comprometen las articulaciones de los miembros inferiores, sobre todo la rodilla. Rodillas y tobillos son las articulaciones que con mayor frecuencia pueden llegar a presentar la artritis séptica. Como indicábamos, que el agente etiológico principal para la presencia de la artritis séptica es el Staphylococcus aureus. Esto está determinado sobre todo en el ámbito pediátrico. En los adultos, además del Staphylococcus aureus, podemos encontrar como agentes etiológicos al gonococo, varios tipos de bacterias gram negativas, a la Pseudomonas aeruginosa, la Escherichia coli e inclusive la salmonella. Y acá también no debemos olvidar la posibilidad de que el agente etiológico sea el Mycobacterium tuberculosis. En una variedad de las tuberculosis extrapulmonares, que es la tuberculosis articular, que miren, en cuánto tiempo, 20 años de médico que llevo, habré visto unos 2 casos de artritis séptica secundario a Mycobacterium tuberculosis. Es un agente etiológico poco frecuente, pero a ser tomado en cuenta como una posibilidad etiológica. El 80% de los casos de artritis séptica estará determinado por aerobios gram positivos, de los cuales 60% son por Staphylococcus aureus, 15% por estreptococo del grupo beta hemolítico, 5% por Streptococcus pneumoniae y un porcentaje alrededor del 20% por otro tipo de bacterias anaerobias gram negativas. Factores de riesgo que puedan o que deben ser tomados en cuenta para el desarrollo de la artritis séptica. Como hemos indicado, es una patología muy frecuente en pediatría, la presencia de catéteres intravasculares en neonatos
que se les coloque estos catéteres, estas vías centrales, para el tratamiento de cuadros sépticos sobre todo. Heridas penetrantes, sobre todo a nivel de los pies, que se convierten en la puerta de ingreso de las bacterias al interior de las articulaciones. Algunos casos de patologías hematológicas como la anemia de células falciformes. Contacto con enfermos que puedan tener algún cuadro infeccioso, que es una situación muy rara, pero que también debe ser tomada en cuenta. Y la picadura de insectos. Acá podemos mencionar picadura de arañas, garrapatas, escorpiones. Situaciones que acá en la ciudad no son muy frecuentes, ¿no? Pero que son más fáciles de poder encontrar en lugares endémicos para este tipo de insectos y artrópodos. Para los neonatos que tienen catéteres intravasculares, el agente etiológico principal será la cándida. Para heridas penetrantes o alguna solución de continuidad en extremidades inferiores, el Staphylococcus aureus y la pseudomonas. Para la anemia de células falciformes o algunas otras patologías hematológicas, mencionaremos a la salmonela, también al Staphylococcus aureus. Este contacto con pacientes enfermos menciona a Mycobacterium tuberculosis, sobre todo en viajes que el paciente hubiera podido tener hacia lugares endémicos donde existe un gran número de casos con tuberculosis. En nuestro medio, ese elemento no se toma en cuenta, tomando el detalle de que vivimos de la mano con la tuberculosis. No podemos decir que el paciente ha viajado a, qué sé yo, a X país donde hay casos endémicos de tuberculosis. Bolivia es uno de los que tiene mayor número de casos en Latinoamérica. Entonces vivimos con la tuberculosis de la mano, igualmente que actualmente estamos con el COVID. Y por lo tanto la posibilidad de contraer tuberculosis está presente para cualquier persona en el país. Otros factores de riesgo a tomarse en cuenta: pacientes que hubieran sido sometidos a algún tipo de tratamiento quirúrgico articular, como la reconstrucción de articulaciones en los casos de una artritis deformante. Pacientes con enfermedades crónicas como la insuficiencia renal crónica, las neoplasias, la diabetes, el lupus, que pueden producir situaciones de disminución del sistema inmunológico. O también se toma como factor de riesgo a los pacientes que hubieran sido sometidos a un proceso de cirugía o instrumentación diagnóstica a nivel de vía urinaria o intestinal. Hablamos de una cistoscopía o de una endoscopía digestiva baja. Se los toma en cuenta como posibilidades en cuanto a factores de riesgo. No significa que todo paciente que sea sometido a una endoscopía baja va a tener artritis séptica. Va a depender de que si el endoscopio produce alguna lesión a nivel del endotelio, del epitelio del colon, o en la cistoscopía del epitelio de la uretra o de la vejiga, lo cual puede producir soluciones de continuidad, salida de bacterias de vía urinaria o de aparato digestivo, y que a través de la vía linfática o hemática puedan llegar estas bacterias, estos microorganismos, hasta las articulaciones. ¿Cómo se produce una artritis séptica? Inicialmente existe un compromiso de la sinovial, inflamación de la membrana sinovial, que ya hemos conocido con el nombre de sinovitis. A esta sinovitis se va a sumar la presencia de bacterias que van a ingresar al organismo, van a ingresar a la articulación por los factores de riesgo que hemos mencionado previamente, y la presencia de estas bacterias en un par de horas empezarán un proceso inflamatorio. Aquí ya comienza la presencia de los
síntomas clínicos típicos de la tétrada de Celsius. Una vez que comienza el proceso inflamatorio, la sinovia entra en un proceso de hipertrofia, se produce una sinovitis hipertrófica, lo cual a su vez va a desencadenar un empeoramiento, si vale el término, del proceso inflamatorio, con la llegada a este nivel y la activación de neutrófilos, monocitos como parte de la inmunidad celular y liberación de citocinas y proteasas como parte de la inmunidad humoral. Lo que en última instancia y tras el daño que produzca estos componentes del sistema inmunitario a nivel de la articulación, se producirá un exudado purulento. En última instancia, la artritis séptica se va a caracterizar por la presencia de pus en el interior de las articulaciones. Acá tenemos otro esquema que nos indica también cómo se desarrolla la fisiopatología de la artritis. Inicialmente la presencia de bacterias en la articulación, lo cual desencadena la respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria ocasiona edema de la sinovial, la sinovitis, aumento en el líquido articular, como la sinovia está inflamada, como un proceso reaccional a esta inflamación, se produce aumento en la producción de líquido articular. Este líquido articular se convierte en un caldo de cultivo muy favorable para el desarrollo bacteriano, lo cual producirá la liberación de las enzimas proteolíticas, destrucción del cartílago articular, y esta destrucción del cartílago producirá el daño que, sumado a la presencia de las bacterias, será la que ocasione la formación de material purulento. En las etapas del proceso inflamatorio articular debemos mencionar tres. La primera etapa, la sinovitis, que está caracterizado por hiperemia y tumefacción de la articulación comprometida, un infiltrado leucocitario importante de la membrana sinovial mediada por neutrófilos y macrófagos, derrame intraarticular seroso, o sea, un aumento de la cantidad del volumen del líquido articular, que inicialmente es seroso y posteriormente se vuelve seropurulento, y a mayor proceso inflamatorio, mayor llegada de células del sistema inmunológico celular, mayor infiltración leucocitaria de neutrófilos y macrófagos, y en última instancia invasión del líquido articular, que se convierte de seroso a purulento por el proceso inflamatorio e infeccioso. La segunda etapa es la que se denomina como flemón o cápsula, donde todos los tejidos articulares se encuentran infiltrados por el exudado seropurulento. Ya no solamente será el mismo espacio o el líquido articular, sino todos los tejidos yuxtaarticulares se verán comprometidos por la presencia de este material purulento, con un compromiso a nivel del cartílago articular. Si el daño es progresivo, si el daño es en el tiempo, con un tiempo bastante prolongado, se produce un daño lento pero progresivo a nivel del cartílago articular, que va a producir la destrucción del cartílago con la consecuente aparición de un daño irreparable, un daño que no tiene ya solución en cuanto a la lesión que pudo haber ocasionado el proceso infeccioso en el cartílago articular. Situación similar a la que sucede en los casos de artrosis, donde se produce degeneración y daño irreversible del cartílago articular. Eso sucede en la artrosis. En el caso de la artritis séptica, el daño articular irreversible, irreparable, será el mismo, pero aquí mediado por bacterias. Obviamente que este daño articular irreversible no se va a producir cuando
patología esté con un par de días de evolución. Estamos hablando de varias semanas que el paciente no recibe tratamiento, y la consecuencia puede ser esta presencia de daño articular irreversible. Y en una tercera etapa mucho más avanzada, el daño ya no se limita a la articulación, a los cartílagos articulares o a los tejidos blandos y yuxtaarticulares, sino que ya se tiene compromiso óseo, donde podemos encontrar condrolisis o destrucción de los condrocitos, además de osteólisis, destrucción de las células de los huesos que forman la articulación. Si esta destrucción ósea está acompañada de la destrucción del cartílago articular, y también es un proceso prolongado en el tiempo, podemos llegar a la anquilosis. Ya hemos hablado de la anquilosis en clases previas y la hemos conceptualizado como la fusión de los huesos que conforman una articulación. Se elimina la articulación y ambos huesos se fusionan uno con otro formando una sola pieza. Eso se llama anquilosis. Por lo tanto, de un proceso infeccioso, inflamatorio, en etapas iniciales, fácil de diagnosticar, con un tratamiento oportuno, fácil de controlar, ¿cómo es posible que a la larga, con un tiempo prolongado de avance de la enfermedad y ante la falta de tratamiento, se pueda llegar inclusive a la anquilosis? Y esta es una situación, aunque no crean, frecuente, porque pacientes que hemos tenido con artritis séptica bacteriana, muchos son de área rural, donde no acuden al médico, y cuando vienen a la consulta ya estamos hablando de una patología que tiene varios meses de evolución, y en más de una oportunidad hemos visto cómo las rodillas, que son los lugares que más se comprometen con la artritis séptica, se han anquilosado, y el fémur con la tibia se han fusionado, se han soldado, para que me entiendan. Se han fusionado ambos huesos y la rodilla ya no tiene movimiento, es una sola pieza, es como un palo de escoba toda la extremidad inferior. A eso se puede llegar por una artritis séptica no tratada oportunamente. ¿Cómo vamos a clasificar a la artritis infecciosa? Secundario a un caso de artritis reumática, por una artritis infecciosa como tal, mediada por bacterias, o secundario a traumatismos. Esta situación de secundario a traumatismos también es bastante frecuente. Personas que se han caído de su propia altura, se han golpeado las rodillas con mucha fuerza, con mucha presión, y esto puede ocasionar soluciones de continuidad, laceraciones de la piel, y ser el punto de ingreso de las bacterias que en última instancia ingresarán hasta las articulaciones. La patogenia para la presencia de la artritis reumatoide nos indica que puede haber una diseminación hematógena de las bacterias causantes de la infección desde un punto lejano, como es la planta de los pies, que pueda ser el punto de ingreso para la entrada de las bacterias, que por vía hematógena o vía linfática puedan viajar y llegar hasta las articulaciones, donde van a producir el daño. Contigüidad de un foco óseo. Si el hueso ya está comprometido por un proceso infeccioso de osteomielitis, por contigüidad, por estar adyacente a la articulación, esta infección puede pasar del hueso hacia el interior del espacio articular y ser la causa patogénica de la artritis séptica. Y por inoculación directa, esto de manera accidental, no es que a propósito le vamos a inyectar al paciente pus dentro de sus articulaciones. Eso es una situación que no cabe dentro del pensamiento médico. Pero pueden existir situaciones iatrogénicas, como por ejemplo
el realizar una artrocentesis. Vamos a suponer que tenemos un paciente con artritis reumatoidea, donde se le está realizando un estudio de artrocentesis, se punciona la articulación y por no tomar las medidas correspondientes de asepsia y antisepsia, las bacterias de la piel pueden ser introducidas por la aguja desde la piel al interior de la articulación. Eso sería una situación accidental, ¿no? y iatrogénica, pero que puede ser la causa para la presencia de material o de agentes bacterianos o microbianos en el interior de la articulación. Heridas penetrantes como heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, soluciones de continuidad secundaria, agresiones físicas también tomamos en cuenta como parte de este punto, o infecciones quirúrgicas. Paciente que ha sido sometido a un tratamiento quirúrgico óseo por parte del traumatólogo, o también con compromiso articular, que no responde adecuadamente al tratamiento, se ha sobreinfectado. Pónganle caso de una prótesis, colocación de una prótesis en un paciente con artrosis, que ya hemos hablado. Al paciente se le saca la articulación que está dañada, pónganle la cadera, se le coloca la prótesis, pero de igual manera sin tomar en cuenta las medidas correspondientes de asepsia y antisepsia, y el tratamiento antibiótico posterior puede ser el punto de partida, este tratamiento quirúrgico, para que se presente una sobreinfección bacteriana y esta sea la causa para la sobreinfección de una de las articulaciones adyacentes. ¿Cómo se produce el cuadro clínico? ¿Cuáles son los datos sintomatológicos de un paciente con artritis séptica? Todos los casos de artritis infecciosa tienen un inicio súbito. Los síntomas aparecen, como decimos comúnmente, de un día para el otro, donde se presentarán inicialmente presencia de fiebre, como todo cuadro infeccioso, alzas térmicas que pueden llegar de 39 grados y más, síntomas generales como son astenia, adinamia, un compromiso del estado general muy importante. Secundario a la fiebre, presencia de escalofríos. Posteriormente, la presencia de la tétrada de Celsius, que se caracteriza por dolor muy agudo, de gran intensidad, lo que se llama dolor exquisito, porque es un dolor realmente intenso, pero con la característica de estar localizado en la articulación comprometida. El dolor no se irradia, está bien localizado en la articulación comprometida con el cuadro infeccioso. Como componentes de la tétrada de Celsius tenemos también a la presencia de eritema periarticular. Toda la piel de la zona articular y periarticular está enrojecida, con aumento de calor y obviamente con aumento de volumen. La famosa tétrada de Celsius, de dolor, tumor, calor y rubor. Ante la presencia de esta sintomatología, el paciente trata de minimizar el movimiento de sus articulaciones para minimizar la presencia de dolor, porque ante el mínimo movimiento, por muy leve que sea, el dolor que pueda llegar a presentarse es muy intenso. Ahí tenemos la tríada antiálgica. ¿Qué hace el paciente para que no le duela? Produce contractura muscular de los músculos adyacentes a la articulación. Hablemos de un ejemplo de artritis séptica en la rodilla. Tendremos una contractura muscular continua, permanente y sostenida de músculos del muslo y de la pierna. Rigidez antiálgica y posición antiálgica. El paciente no mueve su articulación comprometida porque le duele. La mantiene rígida y no la mueve. Además de
contraer los músculos de las zonas adyacentes, lo cual se convierte en la tríada antiálgica que va a producir la disminución de los síntomas y evitar el dolor en el paciente. En la posición antiálgica, fíjense algunas de las características de acuerdo al tipo de articulación. Cuando la cadera es la que está comprometida, se produce un movimiento de flexión sumado a abducción y rotación externa. Cuando la rodilla es la comprometida, se produce una flexión entre 20 a 40 grados y se mantiene en esa angulación. A nivel del tobillo, una flexión equina entre 10 a 20 grados y a nivel del codo una flexión entre 40 a 60 grados. Inclusive en el codo puede llegar a los 90 grados, donde el paciente típicamente va a colocar toda su extremidad superior presionada a nivel del tórax anterior. Estas son las posiciones que adoptaría el paciente con las articulaciones comprometidas para evitar el dolor. Como es una patología que compromete más a los niños, toda la extremidad comprometida por la artritis séptica puede llegar a producir o se puede inmovilizar, porque el paciente, por el dolor y como es niño, lactante, no comprende adecuadamente la situación, su único mecanismo de defensa es el de mantener su extremidad inmóvil, lo cual puede simular una parálisis por daño neurológico. Entonces, a tomar en cuenta esa situación, descartar que realmente no exista daño a nivel central, en el sistema nervioso central, en las áreas de Brodmann encargadas del movimiento, o a nivel medular, que pueda producir una mono o paraparesia de extremidades. Porque en los niños realmente se produce una inmovilidad completa, total de la extremidad que está afectada. Como les comentaba, cuando el daño avanza, cuando la lesión ya está mucho tiempo, fíjense acá el ejemplo que ponemos de la radiografía, una rodilla donde ya no hay espacio articular, ambos huesos, el fémur por arriba, la tibia por abajo, han llegado a fusionarse. Esta es la anquilosis. No confundir con casos de artrosis. En la artrosis hay disminución del espacio articular. Siempre algún pedacito de espacio articular queda observable en la radiografía en un caso de artrosis, pero en los casos de anquilosis, como el que estamos viendo, no hay espacio articular en ningún punto de la articulación, tanto a vista en la radiografía antero-posterior como en la lateral. Ambos huesos se han soldado, se han fusionado. Esta rodilla está tiesa como un palo de escoba. No se logra realizar movimientos de flexión ni extensión. ¿Cómo se hace el tratamiento de una anquilosis? Igual que de la artrosis, sacar la rodilla y colocar una prótesis, usualmente de titanio. Ese sería el tratamiento para estas anquilosis. A este daño irreversible se puede llegar cuando la artritis séptica tiene un tiempo evolutivo prolongado. Cuando realizamos el estudio semiológico del paciente con artritis séptica, a la inspección, ¿qué vamos a encontrar? Signos de derrame articular. Seguramente se acuerdan de sus clases de semiología, el signo de la tecla, que es típico del derrame articular. Podemos encontrar a nivel de la piel úlceras cutáneas, porque el proceso infeccioso puede estar de tal magnitud que llevar a comprometer zonas de la piel y producir infecciones dérmicas. Y el paciente con impotencia funcional, ya sea porque esté con anquilosis ya de su articulación o porque simplemente está produciendo estas medidas antiálgicas y el paciente evita el movimiento de su articulación comprometida.
Cuando realizamos la palpación, debemos detectar el aumento del líquido articular, con lo que les decía el signo de la tecla, o la maniobra del choque rotuliano. Dos maniobras semiológicas que obviamente no las vamos a detallar aquí porque eso es parte de la materia de semiología. En los pacientes pediátricos, por la presencia de la infección, el dolor muy intenso, el niño está con llanto continuo y permanente y no permite una adecuada exploración física. Una característica de las artritis sépticas que comprometan a la cadera es que como la articulación de la cadera es profunda, usualmente no se encontrará tumefacción. O sea, la cadera no llega a inmovilizarse por completo, pero sí es bastante dolorosa a los movimientos tanto activos como pasivos. Una vez que hemos realizado el examen clínico y hemos llegado a diagnosticar clínicamente un paciente con artritis séptica, debemos solicitar los estudios complementarios pertinentes. En un hemograma encontraremos leucocitosis, como en todo cuadro infeccioso, glóbulos blancos por encima de 10.000 por milímetro cúbico, con un recuento diferencial con neutrofilia por encima del 75%, que es su valor normal, e inclusive en cuadros muy agudos la presencia de desvío izquierdo. ¿A qué llamamos desvío izquierdo? A la presencia de callados. La química sanguínea podremos solicitar como estudio rutinario a la glicemia, creatinina, PCR como un restante de fase aguda para determinar si es un paciente adulto, tal vez coexistencia de alguna otra enfermedad, pero sobre todo el valor de la creatinina nos interesa al momento de armar el esquema terapéutico, porque muchos de los antibióticos que son útiles para el tratamiento de la artritis séptica son nefrotóxicos, y ante la presencia de valores elevados de creatinina se debe pensar dos veces en utilizar un antibiótico y, si fuera estrictamente necesario, readecuar las dosis, bajar las dosis de acuerdo al clearance de creatinina que saquemos de esta creatinina elevada. Y como les decía, los restantes de fase aguda, la velocidad de sedimentación globular y la PCR, que ya los hemos mencionado en clases previas en otras patologías, que típicamente al ser un cuadro infeccioso e inflamatorio severo estarán elevadas. La velocidad de sedimentación globular, su valor normal es hasta 10 milímetros por hora. En estos casos estará más allá de los 10 milímetros. Y la PCR, la proteína C reactiva, que tiene un valor de hasta 6 miligramos por decilitro, y en estos casos estará por encima de ese valor, llegando a 20, 30 miligramos. Sacando radiología de las articulaciones comprometidas, ¿qué podemos encontrar? Un compromiso articular con inflamación, con aumento del espacio. Fíjense esta rodilla. Tenemos un aumento del espacio articular, todo lo contrario a lo que hemos visto en la artrosis. Un aumento del espacio articular, edema de las partes blandas yuxtaarticulares. Y esto típicamente en articulaciones grandes como cadera, rodilla, codos, hombros. En articulaciones más pequeñas como las articulaciones interfalángicas podemos encontrar estas lesiones erosivas yuxtaarticulares acá en la cabeza del metacarpiano. Esta zona donde está la flecha está erosionada. Y hemos visto en las radiografías que les he mostrado en las clases prácticas el signo de la mordedura de rata, donde acá se ve esa zona erosionada.
En los casos de artritis séptica, la presencia de los signos radiológicos siguen un orden. Acá vemos inicialmente una articulación normal, posteriormente aumento de partes blandas, disminución del espacio articular en etapas iniciales, que posteriormente se cambia a un aumento del espacio articular por aumento de la cantidad del volumen del líquido articular correspondiente. Luego la desmineralización ósea, un proceso de disminución de la matriz ósea periarticular, sobre todo a nivel de las epífisis de los huesos comprometidos, borramiento del contorno articular y finalmente destrucción de las superficies articulares. En estos casos de destrucción de las articulaciones, no esperemos encontrarlas en casos de evolución aguda, un par de días de evolución. Esta destrucción de las articulaciones comprometidas se verá cuando la evolución de la patología sea de varias semanas o varios meses. Una ecografía de la articulación comprometida nos será de mucha utilidad para poder evidenciar el aumento del líquido articular. Las articulaciones que se ven comprometidas en los casos de artritis séptica, en muchas ocasiones no es posible sacarles una radiografía, a menos que tengamos un equipo portátil de rayos X, porque el paciente internado está echado en su cama, no puede moverse ni para ir al baño por el dolor, menos el poder llevarlo al gabinete de rayos X. Pero sí se puede traer el equipo de ecografía y realizar la ecografía en el lecho del paciente. Y es un dato muy confiable, un estudio muy confiable para poder encontrar y determinar el aumento del líquido articular. También se puede utilizar una centellografía con tecnesio 99, que también de igual manera nos ayudará a determinar en etapas tempranas algunos datos que nos serán útiles en el diagnóstico, como el aumento del flujo sanguíneo a nivel de la membrana sinovial, lo que determina o lo que está determinado por el proceso inflamatorio. La inflamación produce un aumento del flujo sanguíneo para llegada de mayor cantidad de glóbulos blancos. En los casos de una artritis séptica, como con cualquier otro cuadro infeccioso, la primera medida que debemos tomar antes de empezar con el tratamiento es la identificación del agente etiológico. Una recomendación que les doy para cualquier tipo de infección con la cual ustedes se enfrentan. Una infección debe ser sometida a cultivo y antibiograma, sea cual sea la infección. Puede ser una infección respiratoria, manden el esputo a cultivo. Si es una infección urinaria, mandemos un urocultivo y antibiograma. Si es una infección de aparato digestivo, mandemos las heces fecales a cultivo y antibiograma. Si es un proceso infeccioso de la piel con un absceso, tomemos una muestra y enviemos a cultivo. Siempre ante la presencia de un cuadro infeccioso, la primera medida es tomar una muestra y enviar a cultivo y antibiograma antes de empezar los antibióticos. En los casos de la artritis séptica también tomaremos esta medida. Se hace una artrocentesis, que como ven acá el esquema del lado derecho, introducir una aguja a través del espacio al espacio interarticular, tomar una muestra, que usualmente puede ser, como vemos en la gráfica de la izquierda, hemático por la presencia de lesión de capilares, y podemos también sacar material purulento. Esta muestra se enviará al laboratorio con la solicitud de cultivo y antibiograma,
que en un lapso de 72 horas nos dará el resultado, indicándonos cuál es el agente etiológico de la infección y cuáles son los antibióticos sensibles que utilizaremos en nuestro esquema de tratamiento y cuáles son los antibióticos que han creado resistencia, los cuales debemos desechar del esquema de tratamiento. Entonces, en la artritis séptica, al igual que en cualquier otra patología infecciosa, la primera medida es tomar muestra para cultivo y antibiograma. El líquido que se extrae, además de enviar a cultivo, se debe enviar al laboratorio para la realización de un estudio citoquímico y citológico. Acá tenemos una tabla donde nos indica cómo poder diferenciar las variedades de artritis de acuerdo a las características del líquido articular. En condiciones normales, el líquido articular es claro, tiene menos de 200 leucocitos, menos de un 25% de neutrófilos y la glucosa en líquido articular valores similares a los de glucosa en sangre. Forma coágulo de manera normal. En una artritis séptica, el líquido articular será turbio, con leucocitos que pueden tener valores hasta más de 50.000 por milímetro cúbico, una neutrofilia muy importante, glicemia muy disminuida, hasta menos de 20 miligramos por decilitro, y formación de coágulo a veces hasta ausente. Y aquí tenemos otras variedades de artritis, la inflamatoria y la traumática, también con sus características particulares. Lo que nos interesa ahora es esta tabla del medio para diferenciar una artritis séptica del líquido articular en condiciones normales. Muy bien, entonces, resumiendo, ¿cómo realizamos el diagnóstico? A través de la elaboración de una correcta historia clínica, recabar correctamente los datos de la anamnesis, realizar una exploración física completa y adecuada. Si el paciente tiene inflamada la rodilla, no nos vamos a abocar solo a la rodilla. Eso, recuerden que el paciente además tiene corazón, tiene riñones, tiene hígado. Debemos realizar una historia clínica completa, pero obviamente poniendo más énfasis en la exploración de la zona que esté comprometida con la artritis séptica. Tomar muestra para un estudio de líquido articular, tanto para estudio citoquímico y citológico como para cultivo y antibiograma. Luego, realizar los estudios complementarios de gabinete, radiografía, ecografía, tomografía, resonancia magnética o gammagrafía. Y por último, determinar la presencia de reactantes de fase aguda, lo cual, al tener valores elevados, nos confirmará la presencia de la patología que estamos estudiando. Quiero que vean y que se acuerden siempre que las patologías reumatológicas tienen criterios de diagnóstico. Tienen criterios diagnósticos que nos ayudan en el diagnóstico de la enfermedad. Hemos hablado de criterios para diagnóstico de artritis reumatoidea. Hemos hablado de criterios para diagnóstico de artrosis. En el caso de la artritis séptica también hay criterios, los que se llaman criterios de Kocher, que son 4. El paciente no soporta peso en el lado afectado. Si es un paciente con artritis séptica de tobillo, de rodilla, del lado derecho, no podrá pararse apoyando el peso de su cuerpo en ese lado. La sedimentación de los eritrocitos, o sea, la velocidad de eritrosedimentación, mayor a 40 milímetros por hora. O sea, la velocidad de eritrosedimentación, la vez mayor a 40 milímetros por hora. También presencia de fiebre,
mayor a 38.5 y una leucocitosis mayor a 12.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Entonces tenemos estos 4 criterios de Kocher que nos ayudarán en el diagnóstico de la artritis séptica. Si tenemos los 2 primeros del lado izquierdo, la probabilidad diagnóstica es más del 90%. La presencia solo de leucocitosis o solo de velocidad de eritrosedimentación elevada disminuyen la probabilidad diagnóstica. Pero ante la presencia de los 4 criterios, el diagnóstico ya está establecido. Diagnóstico diferencial de la artritis séptica. Con la osteomielitis aguda, que es la infección del hueso, de la médula de los huesos adyacentes a las articulaciones. La artritis crónica juvenil, porque en las artritis juveniles usualmente el compromiso articular es de una sola articulación, es monoarticular. Inflamaciones de la membrana sinovial de causas traumáticas y celulitis. La celulitis como infección del tejido celular subcutáneo de la piel cursa con la tétrada de Celsius, dolor, rubor, calor y tumor. Pero solo está comprometiendo la piel, no está comprometiendo a la articulación. Entonces debemos realizar una exploración física poniendo en práctica todo lo aprendido en semiología para poder diferenciar que la infección sea exclusiva de la piel en el caso de celulitis o ya se tenga compromiso de la articulación en el caso de artritis séptica. ¿Cómo se debe realizar el tratamiento? Al conocer que de no realizar un tratamiento oportuno y adecuado se tiene la probabilidad de daño irreparable a nivel de las articulaciones, el tratamiento debe ser precoz. Se debe iniciar como máximo a las 48 horas del inicio de los síntomas. Porque el retrasar el inicio del tratamiento puede dar lugar a que la presencia de daño articular, destrucción articular, anquilosis sea cada vez más posible. Se debe realizar la artrocentesis por un personal capacitado. No nos aventuremos a realizar este procedimiento si no sabemos cómo hacerlo. Porque la probabilidad de que hagamos el procedimiento de manera inadecuada y que iatrogénicamente podamos producir alguna otra lesión es muy grande cuando no se tiene la experiencia correspondiente. Posterior a esto, iniciar el tratamiento antibiótico, darle reposo a la articulación. Esa articulación debe estar inmóvil durante un lapso de tiempo variable pero prudente para así favorecer la desinflamación, y cuando el cuadro ya hubiera sido controlado, el esquema antibiótico concluido, proceder a la etapa de fisioterapia para lograr la rehabilitación de la articulación comprometida y de esta manera lograr que esta articulación vuelva a su funcionamiento normal. Otra medida terapéutica es la artrotomía, que ya se refiere a la apertura de la articulación, como vemos acá en las fotos. Es un procedimiento quirúrgico que lo realiza el traumatólogo en casos de artritis séptica muy avanzada. Se hace la artrotomía para un tratamiento que comprende un lavado muy detallado, exhaustivo de la articulación, tratando de remover todas las zonas de fibrina. Acá esta zona amarillenta, que la fibrina se convierte en el punto inicial para el proceso de cicatrización. No debemos dejar que se acumule fibrina en grandes cantidades porque
Esto puede favorecer posteriormente al endurecimiento, a la esclerosis de la articulación. La artrotomía también podemos utilizarla para la toma de biopsias directamente del tejido articular comprometido y enviar este estudio de biopsia al laboratorio anatomopatológico y a cultivo y antibiograma. La artroscopía es un procedimiento diagnóstico que, al igual que la endoscopía, a través de una cámara de circuito cerrado en vivo y directo, nos permite observar el interior de la articulación. Como las articulaciones son espacios tan pequeños, la observación de lesiones en su interior depende de mucha pericia y observación. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Superficies articulares, estas imágenes blancas son los cartílagos articulares, pero vemos acá abajo en el cuadrante inferior derecho y en el cuadrante superior izquierdo presencia de sangre. Esto se conoce como hemartrosis, presencia de sangre dentro de una articulación. ¿Cuándo está indicada una artroscopía? En los casos de sinovitis, cuando existen cuerpos extraños intraarticulares como la presencia de esquirlas, pónganle por explosión de una dinamita, una granada, circunstancias que puedan ocasionar el ingreso de cuerpos extraños al interior de la articulación. En casos muy contados de una artritis reumatoidea, sobre todo si va a ser sometida a tratamiento quirúrgico posterior. En una enfermedad degenerativa de las articulaciones, como son los casos de esclerosis. Lesiones de ligamentos o meniscos, sobre todo en pacientes, llamémoslo así, pacientes, ¿no? Deportistas, que hemos hablado respecto a la relación que existe entre el deporte que se realiza de manera exhaustiva y hasta diariamente, cómo se relaciona esta actividad física continua con las lesiones articulares. ¿Cómo se realiza el tratamiento? El tratamiento va a depender del resultado del cultivo y antibiograma. Ahora, vamos a suponer que estamos realizando nuestras funciones médicas en un lugar donde no exista la posibilidad de hacer un cultivo, como es en área rural. Debemos tomar en cuenta esta tabla del lado izquierdo. Se puede realizar un drenaje con aspiración del contenido articular, utilizar corticoides. Aquí podemos utilizar la dexametasona a dosis de 8 miligramos cada 12 o cada 8 horas, y un tratamiento antibiótico en base a una tinción Gram. Si no tenemos la posibilidad de realizar un cultivo, es sencillo poder realizar una tinción de Gram para determinar si la bacteria causante es Gram positiva o Gram negativa. Hasta los centros médicos, postas sanitarias más alejadas de área rural donde yo he trabajado, tienen los reactivos necesarios para realizar una tinción Gram. Si son bacterias Gram positivas, acá tenemos la lista de los medicamentos que podemos utilizar. En primera instancia, la cloxacilina. Ante los casos de infecciones por estafilococo, que es el agente etiológico más común, el tratamiento de elección es la cloxacilina endovenosa a una dosis de 2 gramos cada 4 a 6 horas. Otras posibilidades van a estar de acuerdo al resultado del antibiograma, y si no tenemos antibiograma, la vancomicina, el linezolid o la daptomicina. Si son bacterias Gram negativas, cefalosporinas de tercera generación, quinolonas, cipro o levofloxacina biendovenosa, o aminoglucósidos como la amicacina. Como todo cuadro infeccioso, el tratamiento antibiótico está supeditado al resultado del antibiograma.
Si no tenemos la posibilidad de hacer un antibiograma, realizaremos una tinción Gram y en base a la tinción Gram determinar antibióticos para Gram positivos o antibióticos para bacterias Gram negativas. El pronóstico para la artritis séptica es bueno para la vida. O sea, una artritis séptica en rarísimas ocasiones. Me acuerdo un caso de una artritis séptica que ha derivado en sepsis, la sepsis en shock séptico, paciente entró a terapia y se murió. Pero un caso, por ser un tratamiento que se inició tardíamente, porque el paciente también llegó muy avanzado al hospital, pero en el 99% de los casos, diagnóstico oportuno y tratamiento precoz tiene buen pronóstico vital. Pero dependiendo del grado de lesión articular, el pronóstico es reservado para la función de esa articulación. Porque inclusive luego de realizar el tratamiento, de haber erradicado el agente bacteriano, de realizar la fisioterapia de restablecimiento y fortalecimiento articular, la motilidad, el movimiento que pueda tener esa articulación puede quedar con cierto grado de limitación. Secuelas que pueden quedar en una artritis séptica: la necrosis, sobre todo de las zonas epifisiarias de los huesos adyacentes a la articulación, un acortamiento del miembro afectado por lesión de las zonas óseas yuxtaarticulares o destrucción de las zonas yuxtaarticulares, luxaciones patológicas por la misma lesión de la articulación, o la anquilosis, que sería la más grave de las secuelas. Siempre acuérdense de que una anquilosis de rodilla, en una anquilosis de rodilla, toda la extremidad inferior se convierte como un palo de escoba que no puede llegar a flexionar ni extender. Y para esa circunstancia, como les he mencionado, el tratamiento es una prótesis de rodilla.